favor de conducir. Agrícola cercana a Edimburgo. Su familia era conocida por ser muy trabajadora y honrada, cosa que era de desagrado para Saul, pues detestaba ser tan humilde, además de que no le gustaba trabajar. Creía que la vida sería más llevadera sin tanto trabajo arduo y siendo bien remunerado. Por esta clase de pensamientos su padre se avergonzaba de él, lo contrariaba y maltrataba constantemente. Conforme pasaba el tiempo, trató de agradar a su padre esforzándose a asumir sus deberes y trabajando. Pero su actitud y el desagrado a obedecer provocó su fracaso. Dándose por vencido, se dedicó a vagar y perder el tiempo de su juventud. En la comunidad conoció a una mujer llamada Agnes Douglas, por la que se sintió muy atraído y se convirtieron en pareja. La chica no fue aceptada por la familia de este, puesto que tenía reputación de practicar las ciencias oscuras y de poder hablar con fuerzas demoníacas, por lo que la comunidad comenzaba a aglomerarse para enjuiciarla y ejecutarla. Pero a Alexander no le importó. Esperó a que anocheciera y, harto de tener que cumplir tantas reglas que para él eran absurdas, tomó a su mujer y se marchó. A pesar de no contar con dinero ni alimentos, se adentraron a caminar hacia el sur de Escocia, pensando en cómo sobrevivirían ahora. La situación los llevó al límite, y a las personas que llegaron a cruzarse en el camino les robaban sus pertenencias, dinero o cualquier cosa de utilidad, llegando también a cometer sus primeros asesinatos, pues el hambre era tanto que probaron por primera vez la carne humana para sobrevivir. Al ser fugitivos, decidieron que era mejor no adentrarse a ninguna comunidad, a vender lo robado para obtener comida. Así que Agnes sugirió que lo mejor era continuar consumiendo carne humana. Siendo muy precavidos, dejaban los restos esparcidos para simular el ataque de animales salvajes, además de no hacerlo constantemente para evitar dejar rastros en su camino. A otros los lanzaban al vacío o a algún río. Después de 2 semanas de estar de forasteros, la pareja llegó a la localidad de South Ayrshire, cerca de Ballantrae, y encontraron una cueva cercana al mar, que además era un punto importante en el camino, pues los viajeros debían pasar por ahí, ya fuese a pie o a caballo, lo que les permitiría emboscarlos para cometer sus atroces crímenes. Así comenzó un gran lapso en el que muchas personas fueron privadas de la vida. Los que pasaban por el camino solitario en el que se acercaban a la cueva eran emboscados por 2 salvajes que salían a su encuentro, atacándoles enseguida, sin posibilidad de sobrevivir, pues lo que comenzó como un acto de supervivencia se convirtió en un gusto desmedido por el canibalismo, además de que con el tiempo iban perdiendo la noción de lo que era una civilización, convirtiéndose más bien en una especie de animales, sin sentido del habla, y mucho menos el respeto hacia los demás, dejándose llevar completamente por sus instintos y deseos, llegando así a tener descendencia, y peor aún, al crecer los hijos de la familia Sawney
comenzaron a tener intimidad con ellos, procreando así más descendencia, la cual comenzaba a tener malformidades genéticas, pues su ADN era similar. Así continuaron durante los siguientes 28 años, reproduciéndose entre ellos y cometiendo atroces crímenes para subsistir, mientras que para aquellos que habitaban en comunidades aledañas a la ubicación de la cueva, comenzaba a ser sumamente sospechoso que la mayoría de viajantes que atravesaban el camino hubiesen desaparecido sin rastro, encontraran restos humanos en ubicaciones distintas a las que habrían tomado para viajar. Poco a poco se iban acumulando las personas desaparecidas en las comunidades, llegando a rebasar la cifra de 1000 víctimas. Debido a que no tenían pistas que seguir, las personas especulaban inventando posibles causas a tales hechos, como que todo era obra de demonios o lobos, que quizás alguna deidad obraba en su contra a causa de sus pecados, o que simplemente los viajeros eran devorados por animales salvajes escondidos en el camino, como los únicos medios de transporte eran los caballos o andar a pie. Los peligros eran evidentes para todo aquel que tuviese que atravesar esos temibles caminos. Pero estas ideas pronto fueron descartadas, pues no importaba si viajaban solos o en grupo de 4 o más personas. De igual forma, desaparecían sin dejar rastro. Conforme avanzaba el tiempo, los caníbales de la familia Sam actuaban sin raciocinio alguno. Simplemente buscaban satisfacer sus necesidades básicas: comer, dormir y reproducirse. A causa del gran número de víctimas, algunos restos humanos comenzaron a aparecer en la costa, acumulándose poco a poco, pues los pedazos que no consumían los arrojaban al mar, y esto a la larga fue un gran indicio de que algo no andaba bien. Todas las miradas estaban puestas en los territorios cercanos al camino, por el que se encontraba la cueva donde habitaban los criminales, y el día menos esperado, la verdad saldría a la luz. Un matrimonio atravesaba a caballo los caminos por donde cazaban los caníbales, pues eran comerciantes y cambiaron su rumbo de regreso, a pesar de las advertencias acerca de lo que podría sucederles. La familia Sawney acostumbraba a dividirse para cubrir la mayor área y así rodear a sus víctimas. Fue entonces que salieron a su encuentro y tiraron del caballo a la mujer para comenzar a atacarla enseguida, devorándola al instante ante los ojos de su esposo. El hombre hizo lo posible por defenderse, pues portaba una espada. Comenzó a gritar y pedir auxilio, pues unas criaturas de aspecto aterrador comenzaban a salir por todas partes. Sus rostros eran deformes, las proporciones de su cuerpo los hacía ver como monstruos y emitían gruñidos y sonidos extraños. Para su buena fortuna, un grupo de personas que paseaba en grandes grupos pasó cerca del lugar del ataque y al escuchar los gritos del hombre acudieron en su auxilio. Al ver que se acercaban tantas personas, las criaturas se asustaron y huyeron del lugar. El sobreviviente estaba herido, pero no de gravedad. Estaba sumamente asombrado por la brutalidad y rapidez con la que habían terminado con su esposa y lo cerca que estuvo de ser devorado por esos monstruos, pues en su testimonio dijo que definitivamente no eran personas normales y pudieron retirarse a salvo del lugar del crimen. Las personas que lo salvaron y el mismo hombre se presentaron ante el rey Jacobo I, al que le describieron lo sucedido, todos los detalles. La víctima narró lo que había visto, que las muertes de tantas personas seguramente habían sido a manos de los monstruos del campo. El rey no dudó en atacar a los asesinos y dispuso de un ejército de 400 soldados para someterlos y perros que pudiesen seguir el rastro. Fue así que se adentraron rumbo al camino de la muerte. Comenzaron a encontrar rastros de los criminales, lo que los fue acercando a la cueva donde residía la familia Sawney. Al entrar a la cueva, el miedo se hizo presente. Cuerpos sin extremidades, restos humanos, cabezas e infinidad de piernas y brazos desprendidos, regados por toda la cueva. Dientes, cráneos, charcos hemáticos, fuertes hedores a putrefacción, cueros cabelludos desprendidos,
globos oculares. Y más fue lo que mostraba la escena de tantos crímenes ocurridos al interior. Los autores estaban todos reunidos dentro. Alexander Sawney Bean, su esposa y toda su descendencia quedaron atónitos al ser descubiertos. En total, la familia se conformaba de 48 personas, producto de los actos aberrantes entre ellos mismos, y su única supervivencia fue el asesinato de más de 1000 personas. Las tropas del rey los capturaron enseguida y los llevaron a su territorio, debido a la crueldad de sus actos, ya que no estaban en su sano juicio, pues no tenían compasión con sus víctimas. Fueron sometidos a crueles torturas y condenados a muerte. En todo ese lapso no pronunciaron palabra alguna. Los niños y mujeres fueron dejados al final y los obligaron a observar cómo desmembraban vivos a sus familiares, para posteriormente quemarlos vivos a todos. Y ante la mirada de todos los pobladores, entre los que estaban las familias de las víctimas, el único que articuló palabra fue Alexander, que no mostró ningún remordimiento. Solamente dijo: no ha terminado, nunca terminará. Con la ejecución de la familia, su leyenda prevaleció a través del tiempo, pues los que se han atrevido a ir por los territorios donde se desarrollaron todos esos asesinatos aseguran que se pueden escuchar gritos desgarradores, con la sensación de que eres observado o perseguido. Además de que a ojos de testigos, se cree que la descendencia de Sawney Bean se conformó de más miembros que nunca fueron encontrados y que tal vez permanecieron ocultos y siguieron satisfaciendo sus sangrientos deseos. De esta impactante historia se realizó el famoso filme llamado Camino hacia el Terror. Espero que este video haya sido de tu agrado. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños. Asegúrate de estar suscrito a este canal y de tener las notificaciones activas. También, si los relatos te asustan, regálanos un me gusta. Comenzamos. Manejar por las noches y sobre las carreteras solitarias siempre fue algo que me llamó la atención. Desde que era muy niño, mi tío Gabriel, que en paz descanse, fue quien me inició en esta labor de ser trailero. A él le debo hacer lo que más amo en la vida. Él de joven me contaba que sobre las carreteras llegó a ver apariciones de fantasmas y otras cosas extrañas que ocurrían incluso en los cielos de nuestro país. Y ahora que soy trailero, me ha tocado vivir en varias ocasiones esas experiencias perturbadoras que me han dejado un extraño sabor de boca. Mi nombre es Antonio y llevo más de 15 años dedicándome a ser trailero. Y como he dicho, hay algunas situaciones inexplicables que me ha tocado vivir y la que les contaré ocurrió una noche que salí desde la ciudad de Querétaro con rumbo a Guerrero. Esa noche serían las 9 cuando salí de la terminal. Yo me persigné como de costumbre y pedí a Dios mucho para que me cuidara en el camino. Aquella noche era fría y el camino estaba algo solitario. Había pocos autos y yo iba pensando en mi esposa, con la cual me había casado un año antes y ya estaba embarazada. Estábamos esperando a nuestra primera hija. Eso nos tenía muy felices. Pero me preocupaba que ella tuviera alguna complicación y que yo tuviera que estar lejos. Eso era algo que me dejaba con mucha intranquilidad. Pero me sacudí aquellas ideas fumándome un cigarrillo mientras conducía. Por ese momento yo tenía una misión que cumplir. Ya más avanzado sobre la carretera, noté que había cierta neblina en el ambiente, lo cual me parecía muy extraño, porque en esa zona, aún en el clima seco, y todas las veces que ya había pasado por ese tramo, jamás me tocó ver una neblina tan espesa. Yo bajé la velocidad y comencé a ser cauteloso para no provocar un accidente. Sin embargo, tuve que pronto
parecía estar parada en medio del camino, a varios metros de distancia. Yo fui pisando el freno del tráiler cuidando de no perder el control, pero me di cuenta que golpear contra aquella persona que estaba en el camino iba a ser algo inevitable. Yo veía como aquella silueta estaba cada vez más cerca. Me aterraba pensar que lo golpearía, y yo con los nervios a tope. Solo vi como antes de golpear la silueta que había entre la neblina, esta desapareció, se la tragó la tierra. Yo les aseguro que vi claramente lo que estaba pasando. Traté de tomar aire y encender de nuevo el tráiler para avanzar. Me puse a rezar porque haber visto aquello, que estoy seguro era un fantasma, sí me asustó muchísimo. Además, mi tío me dijo que había muchas ánimas de personas fallecidas sobre la carretera y que era bueno de pronto rezarles para que descansaran en paz. Yo seguí mi trayecto, pero algo más extraño ocurriría, pues a casi 500 metros de distancia de la aparición, me tuve que detener de nuevo porque vi que había ocurrido un accidente y un automóvil se había salido de la carretera. Así que poco a poco fui frenando el tráiler nuevamente. Descendí para ir a revisar el percance. Con cuidado me fui acercando al lugar del accidente. Aquel era un auto compacto de tipo sedán, en el que viajaban 2 personas. Un hombre al volante que se encontraba sin vida y una mujer que agonizaba. Aquella, al verme, apenas pudo con su mano completamente ensangrentada acercarme su teléfono celular mientras me decía: mis hijos, cuiden de mis hijos. Después de aquello, la mujer perdió la vida ante mis ojos. Vi cómo su cuerpo se desvaneció y partió de este mundo. Lo primero que hice fue tomar mi celular para llamar a los servicios de emergencia. Después revisé el auto y en la parte trasera vi que llevaban muchas herramientas en una caja metálica, que eran como las que usa un dentista. De inmediato tomé el celular de la chica y busqué entre los contactos para ubicar a alguno de sus familiares. Noté que la mujer había intentado llamar a alguien en el momento después del incidente y con la poca vida que le quedaba. Intenté llamar varias veces a ese número porque asumí que era de algún familiar, hasta que por fin me contestó una chica con el nombre de Adriana. Yo le hice saber lo que había ocurrido. Aquella chica vivía a 5 horas de distancia de aquel punto del accidente y ella me hizo saber que los hijos de la mujer fallecida estaban con ella y estaban bien. Y es que a ella se los habían encargado mientras los fallecidos viajaban. Además de eso, las herramientas de dentista eran de esa chica Adriana y eran un regalo que su hermana fallecida llevaría para ella. Aquella mujer fallecida también era dentista y era un regalo para su hermana menor. Adriana me pidió que tomara aquellas herramientas y que las guardara y de ser posible se las llevara, porque era seguro que los curiosos al llegar al lugar del accidente se las robarían, o bien las autoridades se las quedarían como materia de evidencia. Como la casa de aquella mujer me quedaría de paso, yo decidí llevarle las cosas y dejé que las autoridades se encargaran de lo demás. En fin, que ya no había nada que hacer, las vidas ya se habían perdido. Y Adriana ya le había avisado también a otros familiares para que se encargaran de los trámites y de todo lo necesario para recuperarlos. Mantente a la izquierda. Era evidente que ella no podría hacer tales cosas porque debía quedarse con los niños. Yo fui aquella vez y le entregué las cosas a Adriana y seguí con mi camino a hacer la entrega de la carga en mi tráiler. Pasaron 1 año y medio para que yo volviera a recorrer aquel tramo. Esta segunda ocasión, yo noté que alguien había colocado un par de cruces blancas sobre el camino, justo en el lugar donde había ocurrido aquel accidente. Así que por curiosidad, yo detuve y orillé mi tráiler por un momento. Y caminando me dirigí hacia donde estaban las cruces, para luego poner un rosario sobre estas, uno que yo siempre llevaba conmigo. Yo quería dejar una ofrenda. Mantente a la izquierda. Me sorprendí muchísimo al agacharme a leer los nombres de los fallecidos y sus fechas de nacimiento. El que más me impactó fue el nombre de la chica. Su nombre era Lisbeth y había nacido un 20 de abril. Me quedé sin palabras porque me di cuenta que tanto el nombre y la fecha de nacimiento
coincidían con la fecha de nacimiento de mi hija, y mi pequeña casualmente también se llamaba Lisbeth. Les juro que yo nunca pregunté el nombre de la fallecida, y es perturbadoramente extraña la casualidad que también mi hija haya nacido un 20 de abril, tal y como lo hizo aquella fallecida. Y si todo esto no fuera suficiente para sorprenderse, mi hija ahora ya es mucho más grande, y su mayor deseo es el de ser dentista. A las personas que les he comentado, me han dicho que incluso aquella mujer pudo haber reencarnado en mi hija. La verdad no sé qué pensar, pero de que es una casualidad de esas que ocurren una vez entre millones, sí lo es. Yo prefiero solamente compartirles mi experiencia y dejar que ustedes saquen sus propias conclusiones. Yo les agradezco mucho por escuchar este relato. Mi nombre es Fermín y yo soy conductor de tráiler en el estado de Guanajuato. He recorrido miles y miles de kilómetros a bordo de un tráiler de carga para una empresa conocida de aquí del estado. Me gusta pisar el acelerador de mi tráiler y sentir su gran poder. Lástima que no siempre sea así, tal y como en esta historia que les cuento. Aquella noche de los hechos, yo iba circulando sobre una carretera del municipio de Yuriria. Aquella es muy famosa entre nosotros los traileros de la zona, porque hay una parte donde para hacerse mejoras al camino, se tuvo que partir en dos un cementerio y se tuvieron que invadir muchas tumbas para que el flujo de la carretera fuera mejor. Así que con esto muchos muertitos quedaron sepultados o muchas tumbas fueron profanadas. Y se cuentan muchas leyendas de este tramo. Mis mismos compañeros me han Mantente a la contado izquierda. algunas historias que yo siempre me negué a creer, hasta que por fin me tocó pasar por ese tramo y averiguarlo por mi cuenta. Aquella noche yo estaba a punto de llegar a la zona y estaba yo muy incrédulo. Hasta soberbio yo me sentía de saber que nada me pasaría y que todo lo que decían mis compañeros eran puras patrañas. Yo soy muy católico y sabía que Dios me cuidaba y que todo estaría bien. Sin embargo, como desde 1 kilómetro antes de llegar al tramo de aquel cementerio, mi tráiler se empezó a aburrar. Ya no quería responder bien el motor. Las velocidades entraban y el tráiler se sentía muy forzado. Eso era algo inexplicable, porque yo era un conductor ya experimentado para ese entonces, y fui sintiendo como el tráiler iba perdiendo fuerza y velocidad. Sé que va a parecer una mentira o algo muy exagerado de mi parte, pero mi camión se detuvo justo en el tramo de aquel cementerio. Yo estaba creyendo que aquello había sido provocado por mi propia sugestión, pues era imposible que mi tráiler se quedara detenido. Por más que yo trataba de encender de nuevo la máquina, esta no respondía. Hacía frío y estaba todo oscuro. Las luces de mi tráiler iluminaban las tumbas y el solitario camino. Estaba yo así en medio de la nada, enfrentando una situación que se volvería por mucho muy aterradora. Y es que de estar intentando una y otra vez encender el tráiler, hubo un momento que de reojo vi como había un hombre sentado conmigo en el lugar. Aquel no podía ser otra cosa que un fantasma. Yo fui volteando un poco más lentamente y vi su cuerpo, pero no se le veían los pies. Y aquel hombre vestía ropas muy antiguas. Yo sentí como un aire helado me recorría de los pies hasta la cabeza, pues la temperatura de la cabina comenzó a descender de una manera brutal. A mí me temblaban las manos cuando intenté prender de nuevo el tráiler. Yo me hice el tonto de que no lo vi y seguí tratando de encender el motor. Por fin el tráiler respondió y yo comencé a avanzar muy despacio, porque el tráiler no daba para más. Y yo de reojo seguía viendo cómo aquel fantasma me acompañaba y seguía sentado a mi lado, muy pegado. Al parecer era un muerto que se subió y que pertenecía a algún fantasma de aquel panteón. Yo con suerte logré adelantar solo como 100 metros el tráiler y después ya no quise ver más. Yo ya no podía con la presión y con el miedo, así que me bajé. Tomé una lámpara que tenía bajo mi asiento y salí disparado corriendo como pude, dejando a aquel fantasma arriba del camión. Más adelante vi que había algunas casas en las que me vi en la necesidad de tocar para ver quién me podía ayudar.
Por fortuna, un viejito muy amable que velaba en un taller mecánico me abrió la puerta y me dejó dormir un rato, en lo que amanecía y los mecánicos llegaban. Aquel hombre solo chistó y me dijo que lo que me había pasado era algo muy común en ese lugar. Y me dijo, no se preocupe, su camión está bien. Le aseguro que en cuanto se suba encenderá el motor sin problemas. Aquel hombre de todos modos me acompañó. Él me subió a su camioneta y fuimos hasta donde estaba mi tráiler. Aquí ocurrió algo más extraño, porque les Mantente a la juro izquierda. que cuando llegamos a donde estaba mi tráiler, este se situaba nuevamente a la altura del panteón. Es como si alguien lo hubiera movido de nuevo y echado hacia atrás aquellos 100 metros. Yo me subí y traté de encender el motor, y tal y como dijo el mecánico, mi tráiler funcionó sin mayor problema, y por fin pude salir de aquel tramo. Yo le agradecí al hombre y continué con mi camino ya más tranquilo. Aquel fue un susto que tardó mucho tiempo en que se me pasara, y esta experiencia aterradora es algo que pocas veces suelo compartir. De verdad, muchas gracias a la audiencia de Diego por escuchar mi relato. Los que trabajamos en las carreteras arriba de un tráiler, sabemos que los caminos de la República Mexicana y de todo el mundo están llenas de fenómenos paranormales. Es de saberse que infinidad de accidentes han ocurrido sobre estas, y en ocasiones, algunos tenemos la mala suerte de encontrarnos con cosas muy aterradoras. Mi nombre es José Luis y yo tengo muchos años ya sirviendo a una empresa de transportes en la que yo, día a día, expongo mi vida para desempeñar esta bella labor que me apasiona tanto. Y quiero contarles de una experiencia que viví, en la que lo paranormal se hizo presente. Yo resido en el estado de Guanajuato y en una ocasión me tocó salir a la carretera desde aquí mismo de Guanajuato hasta Guadalajara, todo con la intención de hacer una entrega. Aquella noche salí muy temprano, eran cerca de las 11 de la noche. La idea era llegar a Guadalajara para que descargaran el camión, lo volvieran a cargar, y a eso de las 4 de la mañana yo debía salir para Nayarit. Yo siempre antes de salir me persino y hago mis oraciones. Yo creo mucho en Dios, pero también le tengo una gran fe a mi santita muerte. Ella siempre me ha acompañado y debo decirles que me ha salvado de morir en muchas ocasiones. A ella le debo la vida y me enorgullece mucho decirlo. Aquella noche yo iba muy tranquilo y hacía mucho frío, porque eran los meros tiempos de enero. Yo iba bien enchamarrado y escuchando mis canciones de los Bukis. Ese es un gusto heredado que me recuerda mucho a mi padre, que en paz descanse. Yo iba muy tranquilo y recuerdo que ya iba por Lagos de Moreno y la carretera se empezó a tornar bastante oscura. No había luna esa noche y con aquel frío, no sé por qué me empezaron a dar escalofríos, como cuando uno se siente angustiado. Yo trataba de no pensar en cosas malas ni en fantasmas, pues ya estaba yo acercándome a una parte donde hay unas vías del tren. Yo ya había pasado muchas veces por ahí, y es bien conocido por los conductores que en aquel lugar mucha gente ha muerto, ya sea en accidentes o porque las personas, cuando ya no quieren vivir, se lanzan a las vías cuando el tren va pasando, y pues ahí terminan con una lamentable y triste muerte. De hecho, hay muchas cruces de todas las personas que han perdido la vida en ese lugar. Yo siempre he sido muy precavido con eso de los trenes, porque en una ocasión por confiado por poco y me arrastra uno, pero esa es otra historia. Retomando esta historia, va a parecer increíble lo que van a escuchar, pero les juro que cuando estaba por llegar a las vías del tren, será cosa de 10 metros antes, yo había bajado la velocidad y detuve el tráiler para asegurarme primero de que fuera seguro atravesar. Por el cristal de la ventana, con las luces del tráiler, yo alumbraba todas las cruces de los muertitos, y justo cuando vi que no venía el tren y que era seguro pasar,
Yo pisé el acelerador para atravesar la vía. Sin embargo, por obra de no sé quién, no quiero decir el nombre del maligno, pero se me apagó el tráiler. Condenada máquina no quería prender. Yo le intentaba, pero el tráiler no encendía. Me parecía muy extraño y hasta algo hecho adrede que mi tráiler se hubiera apagado No importa, justo en ese encontraré lugar. una nueva ruta. La verdad sí me empezó a dar mucho miedo y yo estaba a punto de bajar a revisar el camión cuando frente a mí y sobre la vía del tren, justo apenas y con la poca luz del tráiler, noté que había un bulto. Aquello parecía una persona que se encontraba parada y caminaba de un lado a otro, pero siempre sobre la vía. No se veía muy claro porque la luz de mi tráiler no le daba directo, pero yo desde arriba en mi asiento lo podía ver claramente. Aquella persona no parecía haber notado que yo estuviera ahí, o quizá no le importaba. Lo primero que me vino a la mente es que era alguien que se quería quitar la vida, así que mi deber era salir a ver si podía ayudar a esa persona. Yo me agaché para buscar mi linterna y la tomé. Así decidí salir del tráiler para auxiliar al hombre, pero cuando me bajé y me quedé parado justo abajo del camión y miré hacia donde estaba el bulto. Sin embargo, en ese momento vi que ya no estaba aquel hombre. Aquel bulto había desaparecido. Yo todavía no encendía la luz de la linterna, y qué bueno que no lo hice, porque mientras yo buscaba el bulto con la mirada, pude ver una sombra de color negro muy profundo que apareció justo donde estaba el bulto aquel. A la sombra se le veía forma de persona, pero era muy alta. Seguramente habrá medido casi los 3 metros. La sombra o la entidad estaba parada, inmóvil sobre la vía. Yo me tallé los ojos creyendo haber visto mal, o que por el cansancio yo ya estaba alucinando. Sin embargo, no era así. De inmediato, muy asustado, yo me volteé y me subí de nuevo al tráiler. Yo tengo un colgante sobre mi cristal frontal, del cual cuelga una figura de la Santa Muerte. Sin pensarlo, la agarré, la apreté con mis manos, cerré los ojos y comencé a rezarle. Yo le pedía que me cuidara, que me ayudara a salir de esa situación, que me ahuyentara a aquello que se me había aparecido. Yo estaba al borde de las lágrimas de desesperación y miedo. Jamás me había encontrado en una situación así. Después de un minuto de rezarle a mi santita, intenté encender el tráiler y al segundo intento por fin prendió. Les juro que ya del miedo ni me fijé si venía o no el tren. Yo encendí la máquina y le pisé al acelerador. Yo solo quería desaparecer de aquella zona. Ya ni quise voltear a donde estaba el bulto. No quería toparme con algo que me hiciera arrepentirme de voltear. Yo iba acelerando y rezándole a mi santita muerte, y por fin pude salir de ese tramo después de un par de minutos. Finalmente seguí mi camino y llegué a mi destino. Cuando les conté a mis compañeros allá en Guadalajara, ellos estaban que se hacían del baño del miedo, y ellos también me comenzaron a contar cosas que les habían pasado en esa carretera. Aquella fue una noche terrible, una noche que no olvidaré, pero me alegra haber salido con bien y sobre todo saber que mi santita muerte siempre me cuida. Mi nombre es Alberto y he escuchado mucho este canal. La verdad es que me gusta mucho y a veces descargo los relatos al celular y los voy escuchando mientras conduzco mi tráiler. Y como casi no he escuchado relatos de traileros, por eso es que me animé a mandarles mi historia. Yo soy del estado de Guerrero. Desde que inicié a trabajar cuando era muy joven, me he dedicado a la labor como chofer de tráiler. Me han ocurrido muchos incidentes extraños, muchos de estos relacionados con accidentes. En esta labor uno tiene que hacerse de corazón de piedra,
porque es muy fuerte lo que nos toca llegar a ver a los traileros. La carretera no tiene sus favoritos y sobre sus caminos se mueren todo tipo de personas, no importando si son inocentes. Una ocasión yo salí en mi tráiler e iba por la carretera con destino a Oaxaca. Era de día y serían como eso de las 12. Aquella carretera estaba completamente sola y el calor pegaba de una forma terrible. Todo aquello me parecía muy extraño. No había ni un alma en pena por aquel camino. De pronto fui entrando en una zona donde junto al camino había un muro de rocas que pertenecía a un cerro. Y del otro lado estaba un pequeño desnivel que no era tal cual un barranco. Ese desnivel tendría unos pocos metros de profundidad, pero se iba extendiendo poco a poco. Y dentro de este había muchas hierbas, maleza y todo tipo de peligros. Yo iba conduciendo muy tranquilo, cuando de pronto vi como a 50 metros adelante de mí se encontraba un auto volteado. La imagen era un tanto aparatosa, así que fui bajando la velocidad para poder descender del tráiler e ir a auxiliar, pues la carretera, como mencioné, estaba completamente sola. Yo me detuve unos 15 metros atrás del vehículo y corriendo me bajé a revisar los daños del percance. Noté que había una marca de derrape que venía desde metros atrás. Al parecer el vehículo, por razones desconocidas, perdió el control y chocó contra el costado que era de roca del cerro y se volteó haciendo varios giros en el aire. Aquel carro era de tipo deportivo y estaba completamente destrozado y volteado. Había partes del vehículo también regadas por el asfalto. Cuando me acerqué, noté que el conductor estaba totalmente sin vida y presentaba lesiones bastante severas. Había perdido mucha sangre, estaba muy lastimado. Ya no había nada que hacer por él. De inmediato fui rodeando el auto y busqué en la parte de atrás, buscando a algún sobreviviente, pero no había nadie. Lo que me llamó la atención es que en la parte del asiento de atrás había juguetes y cosas que al parecer pertenecían a una niña pequeña. Mi mente de inmediato se puso a pensar que por las volteretas que dio el auto, las cuales fueron múltiples, aquella niña pudo haber salido disparada del vehículo, pues no parecía que llevara puesto algún cinturón de seguridad. De inmediato comencé a revisar los alrededores, rezando que la niña estuviera con vida y estuviera bien. Afortunadamente yo había recibido varios cursos de primeros auxilios, así que me sentía listo para poder ayudar un poco. Aunque por lo aparatoso del accidente, lo más seguro es que si encontraba a la niña, yo la encontraría sin vida. Comencé a recorrer los alrededores del asfalto y vi que se acercaba un vehículo. De inmediato levanté la mano haciéndole la seña. Yo le pedí que se detuviera y que fuera a pedir ayuda, pues los celulares en esa zona de la carretera no daban señal y había a 5 kilómetros una gasolinera desde donde seguro podría llamar a los servicios de emergencias. Aquel auto se fue a toda velocidad a pedir ayuda y yo seguí buscando. Esta vez descendí un poco fuera del camino, sobre donde empezaba aquel desnivel. Yo me metí entre las hierbas y busqué por más de media hora, pero no encontré nada, y los servicios de ayuda tampoco llegaban. El tiempo corría y yo sabía que eso era vital para poder salvar una vida. Llegué a un punto en que me desesperé y me senté. Llevé mis manos a la cara en señal de angustia y frustración. Me puse a rezar en voz baja y pedí a Dios que me ayudara. Le pedí que si de verdad había una niña a bordo, me ayudara por favor a encontrarla. En ese instante les juro que ocurrió algo extraordinario y quizá paranormal, pues les aseguro que al voltear a ver hacia donde estaban todas las hierbas y la maleza, vi que iba caminando una mujer de negro. Su rostro estaba cubierto por una especie de rebozo, así que no le pude ver la cara.
Pero al poco la mujer se desvaneció y desapareció entre las hierbas. Es como si se la hubiera tragado la tierra. Aquello era extraño porque aquel paisaje era muy hostil. Había hierbas, espinas, todo tipo de cosas también que podrían dañar a quien se atreviera a cruzar por ahí. Además, aquel no era un camino convencional donde transitaran personas. Sin importar si aquella mujer era un fantasma o no, decidí bajar de inmediato hacia aquel lugar. Para llegar hasta aquel punto, tuve que cruzar algunas rocas y esquivar hierbas y demás cosas. Pero cuando por fin estuve parado en aquel sitio, logré encontrar el cuerpo de la niña. Aquello era imposible. Mi intuición realmente me había guiado bien. Lo sorprendente es que la niña estaba posada sobre unas hierbas que habían amortiguado el golpe. Ella no tenía rasguños ni golpes, no estaba lastimada. La pequeña se encontraba inconsciente, pero estaba con vida. Es como si la misma mano de Dios la hubiera sacado del auto y la hubiera colocado suavemente sobre aquellos matorrales. Minutos después llegaron las asistencias médicas y les hice rápidamente la señal de que la niña estaba ahí y que se encontraba con vida. Aquel día los paramédicos sacaron a la niña de entre la maleza y solo tuvieron que ponerle oxígeno, pues no presentaba ni fracturas ni heridas. Aquello era de verdad sorprendente, era un milagro. Definitivamente un poder superior quiso que la niña viviera, porque de un accidente de esa magnitud, les juro que nadie sale con vida. Yo creo que la mujer que había entre las hierbas era un fantasma o algo del más allá que cuidó de la niña para que no le pasara nada. Definitivamente hay cosas que nunca sabremos por qué ocurren, pero esa niña fue demasiado afortunada. Yo sigo hasta la fecha con la creencia de que una fuerza paranormal la salvó. Su ángel de la guarda quizá, no hay duda de eso. Ese día yo subí al tráiler y seguí con mi camino. Me sentí muy tranquilo de haber podido ayudar en esa situación, aunque lamentablemente se perdió la vida de aquel hombre. Yo solo les doy el consejo de que tengan mucho cuidado. La carretera no es buena ni mala. Nosotros las personas somos quienes cometemos errores y podemos pagarlos caro. Cualquier pequeño descuido puede ser fatal. Así que tomen sus precauciones. Yo les agradezco mucho a Diego y a ustedes como comunidad por escuchar mi relato.
Gira a la derecha. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Vaya recto. Acabamos.
¿Podemos comenzar? Estamos preparados para salir.